Voy a dar paso a Alfredo Espejel, que es técnico en Paradigma. Yo lo quería presentar como técnico de la Brigada Paracaidista de Paradigma, pero dice que con ingeniero técnico también vale. Y él va a hablar sobre cómo ha montado Kubernetes desde cero en su propio clúster. Sí. Un momento que haga la configuración de las pantallas. Vale. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a toda la gente que hace esto posible, porque se agradece, ¿no?, que se hagan estos eventos y se puedan compartir los conocimientos, que viene muy bien. Quería agradecer también un poco a Paradigma, ¿no?, un poco a Autobombo por darme tiempo y recursos para poder hacer estas cosas. Voy a ver si me puedo caer en gracia con la gente de recursos humanos. En Paradigma buscamos talento. Si os gusta mucho este sector, trabajáis bien, sois buenos, seréis bienvenidos seguro. Y bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Kubernetes, la verdad es que yo siempre he pensado que para comprender bien una tecnología y poder usarla bien, necesitas saber un poco de dónde viene y cómo funciona por dentro. Aunque luego realmente no vayas a usar esos conocimientos, te viene bien por si tienes algún problema y tienes que hacer algún tipo de troubleshooting. Entonces, vamos a explicar un poco qué es Kubernetes, de dónde viene, la arquitectura, el funcionamiento interno, y luego haré una pequeña demo sobre todo lo que hemos estado hablando, pues para que veáis que funciona de verdad. Bueno, hace más de 10 años se dieron un par de eventos, que es que empezamos a tener servidores muy potentes en los que teníamos que desplegar muchas cosas. De ahí surgió la necesidad de poder aislar bien las cosas. Se empezó a trastear con los C-groups, se empezó a trastear con los namespaces del kernel, y de ahí surgió un poco la idea de los contenedores, ¿no?, que todos conocemos hoy en día. Además, Google se enfrentaba a un problema que no se enfrentaban muchas empresas, que es el tener que gestionar miles de servidores de forma simultánea, heterogéneos, en los que tenían que hacer muchísimos despliegues y llegaban ya a un límite de lo que es las herramientas de gestión de la configuración, que ya no daban todas las utilidades que necesitaban. Porque efectivamente con las herramientas de gestión de configuración, Puppet, etcétera, puedes hacer que tus servidores estén en un estado en el que quieres, pero a lo mejor el ser selectivos con dónde despliego las cosas que quiere mi grupo de desarrollo, uno en concreto, de los 1000 proyectos que tengo, es más complicado. Entonces, cuando tenemos decenas de miles de servidores donde queremos desplegar y no hay nada que nos ayude para hacerlo, pues al final lo tenemos que hacer nosotros mismos, que es lo que pensó Google. Vamos a plantearnos un poco cómo lo tendríamos que hacer, ¿no? O sea, si realmente queremos saber dónde desplegar nuestros proyectos, lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, vale, pues necesito saber el estado actual de mi granja de servidores. O sea, un poco y para saber cuál es el estado de cada uno de los servidores de forma puntual, si al fin y al cabo quiero distribuir todas mis tareas o mis contenedores en ellos en función, pues, de la carga que tengan o de algunos parámetros que yo quiera definir más adelante. Así que mínimo necesitaré alguna forma de hacer persistir esa información que tengo, ¿no? Por lo menos una base de datos.
Al ser un clúster, supongo, de lo que estamos hablando, ya que vamos a agrupar muchos servidores, pues también querré pues, la figura de un maestro o varios en alta disponibilidad con los que pueda hacer el mantenimiento del clúster y la gestión del clúster. Y mínimo, 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 también necesitaré algo que me ayude a distribuir todas las tareas, ya que yo soy un simple ser humano y que no puedo tener en mente todos los parámetros a la vez. Bueno, yo no, a lo mejor alguno de vosotros sí, pero yo seguro que no. Entonces necesitaré alguna forma de automatizar que se compruebe cada uno de los servidores el estado en el que están para poder distribuir sobre ellos las tareas, contenedores o lo que necesite distribuir. Bueno, de estas ideas salió el proyecto Borg. Hace más de 10 años estamos hablando. Se utiliza una base de datos de almacenamiento de pares clave-valor, se llama Paxos. Poco después evolucionaría y más tarde llegaría a ser algo así como etcd, que supongo que os resultará un poco más familiar. Tiene, como podéis ver, un scheduler. A ver, no sé si el láser bueno, la verdad es que mi pulso es horrible, pero bueno, tiene un scheduler, que es un poco lo que ayudaría a ubicar todas esas tareas que necesitamos en los servidores pues, que tengan menos carga o que hayamos catalogado para ese servicio en concreto. Tiene los masters, la figura que habíamos comentado para controlar nuestro clúster, nuestra granja de servidores, y luego tiene pues, todos los servidores para dar la capacidad del cómputo. Estas células que se llaman, ¿no? Que sería un clúster completo de Borg, llegaban a tener una capacidad de unos 10.000 servidores. O sea, que no es ninguna tontería. Creo que Borg llegaba a desplegar en media al día unos 7.000 contenedores por segundo. Lo cual no está mal. Bueno, ¿qué nos ofrece Kubernetes? Kubernetes es una evolución de Borg. Vais a ver que hereda muchísimas cosas. Es un proyecto bastante nuevo, del 2013. Nacho, 2013 más o menos. 2014, bueno, vale, la primera versión, eso es. 2014 la versión 1. Pero que no se engañe, o sea, aunque lleve 2 años, realmente lo que tiene por detrás es Borg, que lleva funcionando en Google más de 10 años. O sea que para la poca vida que lleva Kubernetes con nosotros es un proyecto bastante maduro. Una de las cosas que me gusta de Kubernetes es precisamente la facilidad de gestión, ¿no? Que te abstrae un poquito de todos esos servidores que vas metiendo ahí y te permite pues, usar solo la capacidad de cómputo, que es lo que tú realmente quieres. Y otra cosa a destacar es que casi todo se configura con archivos de texto, un YAML o un JSON. Bueno, yo sobre todo encuentro más información para YAMLs, o a lo mejor dependiendo del sector en el que te muevas, pues vas a encontrarlo en un formato u otro, pero familiarizaos con estos formatos si vais a trabajar con Kubernetes porque os va a ser de ayuda. Bueno, vamos a pasar un poco a la parte de arquitectura. Aunque Kubernetes trabaja con contenedores, podría decirse que la unidad lógica básica de Kubernetes no es el contenedor per se, es el pod. Para que os hagáis a la idea, bueno, a lo mejor estéis más familiarizados con el Docker Compose. Es parecidísimo el concepto de pod con el de Docker Compose. Lo que ocurre con los pods, bueno, lo que ocurre con los contenedores es que realmente la filosofía del contenedor es tratar de tener un servicio por contenedor. Y esto muchas veces no es del todo posible o no nos cuadra mucho, porque a lo mejor yo tengo mi WordPress, que quiero tener un SQLite, y tampoco tendría mucho sentido que ese SQLite existiese si no está existiendo mi WordPress, porque realmente solo es para darle servicio a él. Y ese WordPress sin ese SQLite no iba a funcionar, entonces tampoco tiene sentido que estés agonizando ese WordPress si no tiene SQLite para poder mantenerlo vivo. Así que al final muchos de nosotros seguro que hemos pecado un poco de hacer abuso de Supervisor, ¿no? Que al final consigues ese único servicio que es Supervisor, que te levanta un porrón de servicios dentro de tu contenedor y va un poco en contra de la filosofía de los contenedores. Gracias a la figura de pod lo que puedes levantar es un conjunto de contenedores que siempre van a vivir juntos. ¿Qué propiedades tienen estos pods? Bueno, pues van a compartir el namespace de red, van a compartir la IP, todas las llamadas que hagan los contenedores a localhost, por ejemplo, si tenemos en el ejemplo este de WordPress con el SQLite, SQLite se le van a llegar las llamadas de localhost.
Entonces se van a comunicar a ese nivel. Hay que tener en cuenta los puertos, porque si hay dos contenedores dentro del mismo pod peleando por el puerto 80, pues vais a tener problemas, porque comparten ese namespace, comparten el hostname, comparten todos los volúmenes también que vayamos a linkar a nuestro pod. Y bueno, un poco también lo que pone ahí, destino compartido. Si uno de los contenedores de dentro del pod muere, va a morir el pod entero, lo cual nos interesa, porque otra vez no queremos tener un WordPress agonizando porque su SQLite no está, o simplemente un SQLite que debería estar dando un servicio de WordPress en el pod como unidad. Así que quedaos bien con este concepto de pod porque es muy importante y vamos a estar hablando todo el rato sobre él. Bueno, cuando vamos a desplegar un pod, lo hacemos con su archivo de configuración, un YAML, como he comentado antes, pero lo aconsejable no es configurar un pod. Perdonad porque os he mentido un poco. O sea, bueno, sí, la unidad lógica básica es esa, pero no vamos a desplegar un pod. Lo recomendable es utilizar un Replication Controller. Replication Controller va a ser básicamente la misma configuración de un pod, solo que le vamos a especificar el número de réplicas que esperemos que estén levantadas en todo momento de ese pod. Luego, más adelante, cuando expliquemos un poco la arquitectura de todo el clúster, vamos a ver quién se encarga de vigilar que esto ocurra, efectivamente. Bueno, tampoco es así, no vamos a desplegar un Replication Controller. O sea, apareció un poco más adelante la evolución del Replication Controller, que es el replica set. La única diferencia, yo creo que la única diferencia entre replica set y Replication Controller es en cuanto al etiquetado. Da más flexibilidad. Puedes decir que pertenece a, bueno, pues dentro de estas etiquetas que tengo, que pertenece a la zona que esté en una ristra de zonas, etc. Entonces da más flexibilidad y eso es el replica set. A lo mejor para pruebas de concepto y demás es recomendable desplegar replica sets, pero yo recomiendo ir un poco más allá y utilizar la figura de deployment, un poco más moderna en Kubernetes. Lo que hace un deployment es prácticamente lo mismo que un replica set, solo que además luego te va a permitir, y esto lo veremos en el ejemplo, te va a permitir hacer updates de lo que tienes montado ahí. Pues, por ejemplo, cambiar la imagen y lo hace de una forma inteligente. Y, bueno, pues, por ejemplo, si tienes 3 réplicas, lo que va a intentar cuando haces un update es tirar una de las réplicas, levantar una réplica con la actualización. Cuando se haya levantado tirar, siempre va a intentar tener como mucho un +-1 el número de réplicas durante una actualización de las réplicas objetivo. Bueno, esto es un clúster de toda la vida, muy sencillo. O sea, es unos cuantos máster en alta disponibilidad para poder gestionar el clúster de Kubernetes y que tiene unos nodos. Antes se llamaba Minions, a mí me hacía mucha más gracia ese nombre, pero bueno, ahora se llaman nodos. Y vamos a centrarnos un poco ahora en la parte del máster. Vale, antes os he hablado de etcd, que es la evolución de Paxos. Si hay un corazón de Kubernetes, yo diría que es un poco etcd. etcd viene de un proyecto de CoreOS, no sé si os sonará. En Kubernetes, en la charla de hoy vamos a hablar de etcd y de Flannel, que es para capa de red. Es una base de datos de almacenamiento de pares clave-valor distribuida. Si habéis trasteado alguna vez con el ecosistema de Hadoop, pues sería un equivalente a Zookeeper. Te permite hacer autodiscovery y demás. Una forma, bueno, porque a lo mejor hay menos documentación sobre cómo poner los masters en alta disponibilidad, pero al fin y al cabo lo que vas a necesitar es tener un clúster de etcd bien montado y luego los masters que se comuniquen con etcd para ver cuál es el estado del clúster y poder hacer cambios sobre él, con una pequeña excepción, y es que KubeAPI Server, bueno, esto no es la excepción, ahora os comento la excepción. KubeAPI Server nos va a dar un API REST para poder comunicarnos y poder gestionar todo el clúster, que al fin y al cabo lo que hace es comunicarse con etcd. Y luego KubeController y el Scheduler es lo que se va a encargar de tener siempre el número de réplicas necesario en todo el clúster, el número de réplicas que hemos configurado, y sobre todo el scheduler, encontrar cuáles son los nodos de cómputo que queremos utilizar, los que estén más ligeros, más libres de carga en ese momento, para poder hacer nuestros nuevos despliegues. La excepción que decía que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer alta disponibilidad de los masters es que tenemos que elegir como un primario de scheduler y un KubeController,
para que no haya varios efectuando cambios sobre el clúster. Por lo demás, es simplemente varios másters que están atacando al etcd. Vale, vamos a pasar a los nodos. Vamos a hablar en los nodos. Hay una figura que es la de Kubelet, que es un demonio que está corriendo ahí, que básicamente es el que se encarga de estar comunicándose con el máster. Perdón, espera, pasa y no quería. La parte de red, kube-proxy, también hablaremos, que nos va a permitir pues, comunicar, va a ser un poco lo que nos va a permitir comunicar todos esos pods que vamos desplegando, luego veremos cómo funciona. Y bueno, cAdvisor, que es el que aglutina todas las métricas de todo lo que tenemos montado en el clúster. Lo tengo así sombrado porque es opcional tenerlo, pero recomendable. Bueno, entonces vamos a volver un poco a hablar sobre el pod. ¿Qué cosas podemos configurar en un pod? Bueno, es necesario tener, luego veremos por qué, una forma de acceder al pod de forma unívoca, de llamar a ese pod de forma unívoca. Porque luego más adelante, cuando queramos hacer todos esos links, cuando queramos hacer todas esas conexiones, será mediante el selector, mediante la forma en la que lo vamos a hacer. También podemos configurar cuántos recursos le vamos a querer dar a esos contenedores, que también nos servirán luego, pues, por ejemplo, para temas de autoescalado, etc. Y los puertos que vamos a exponer del contenedor. Vale. Esto es un ejemplo de un archivo de configuración, un YAML. Bueno, normalmente es una ristra de texto. O sea, lo he puesto en 2 porque quedaba horrible, creedme. O sea, quedaba horrible cuando lo ponías en 1, pero que sepáis que es todo una ristra de texto. Como podéis ver ahí, esto es un deployment, como hemos hablado antes, en el que estamos especificando que haya 3 réplicas del contenedor, que vamos a tener las labels que van a ser nuestro selector para poder referirnos a este contenedor. Va a ser que es app guestbook y del tier frontend, ¿vale? Ese va a ser nuestro selector, ese par de labels, ese par de etiquetas. Y luego un poco la imagen de donde lo vamos a sacar. Bueno, pues siempre puedes configurarte tu propio registry interno. Mira, voy a aprovechar para comentaros esto porque este es un error que podéis cometer si estáis montando Kubernetes en vuestro propio CPD. Cuando Kubernetes hace un despliegue, realmente se comunica con los nodos y les dice que haga un Docker pull. Si tú tienes un registry interno en el que a lo mejor tengas que configurar en tu Docker, en la configuración, uno de los tags sea que tu registry interno es insecure y le tienes que dar los parámetros para comunicación y no lo haces, cuando trate de hacer el pull te va a decir que no puede. Te va a decir que no puede y vas a tardar un rato en descubrir por qué, así que ya os lo ahorro yo y os digo que tengáis cuidado porque efectivamente estáis trabajando con Docker, al fin y al cabo, y eso hay que tenerlo en cuenta en la configuración. Bueno, y ahí veis que estamos dando ciertos recursos, veis CPU, 100M, ¿qué es esto? M, la CPU, cada CPU se distribuye en 1000 milicPUs, así que básicamente le estamos dando un 10% de la CPU. Y en cuanto a la memoria, pues podéis traducir 100 por 100 megas. Y como podéis ver, estamos exponiendo, bueno, esto no es casualidad que esté poniendo este ejemplo porque es el que vamos a utilizar luego en la demo, estamos exponiendo el puerto 80, porque al fin y al cabo este va a ser un pod de frontend. Bien, la parte de red, kube-proxy. Kube-proxy es un servicio de Kubernetes que corre en todos los nodos de cómputo. ¿Qué podemos configurar? Podemos configurar el selector, es decir, el pod al que queremos que ataque. Que si voy a hacer bueno, no sé, se me ocurre, por ejemplo, un servicio para nuestro frontend que acabamos de mostrar, lo que queremos es el selector que sea app guestbook y el tier que sea frontend. Casualmente luego lo vais a ver en la siguiente slide. El protocolo que vamos a utilizar, el puerto objetivo, que en nuestro caso, o sea, puede ser, vamos a configurar tanto el puerto por el que vamos a recibir la información como el objetivo. En nuestro caso el objetivo va a ser el 80, porque es el que hemos configurado además en el pod. Y el tipo. ¿Qué es el tipo? El tipo de cómo vamos a exponer esta información hacia el exterior. Ahora, hasta ahora hemos estado hablando de toda la comunicación interna de Kubernetes, pero claro, vamos a querer exponer de alguna forma nuestro frontend para que la gente pueda acceder a él. Hay varios tipos.
Con Load Balancer, por ejemplo, puedes utilizar un balanceador pues, de Google, por ejemplo, que la configuración es bastante sencilla y ya se encarga el Load Balancer de hacer todo el trabajo. O bien, en este ejemplo estamos utilizando Nodeport. De esta forma, con Nodeport, todos los nodos del clúster van a exponer ese puerto en concreto para este servicio en el que estamos configurando. Todos los nodos. Esto está bien, sed consciente que estoy diciendo todos los nodos, porque el servicio de kube-proxy está también distribuido en todos los nodos y todos los servicios están representados en todos los nodos. Aunque no haya en ese nodo un pod que sea válido para machear contra el selector, la capa de servicios sí que se encargará de distribuir la petición al nodo adecuado donde sí que haya un pod que pueda recibir esa petición. Este es un ejemplo. Efectivamente, tal y como he comentado, el puerto al que va a atacar es el 80. El puerto que estamos exponiendo, pues he puesto un puerto aleatorio, bueno, no tan aleatorio, 30.042. El selector es el que habíamos comentado, que es el que representa al pod que hemos configurado antes. Y bueno, y luego tenemos aquí un metainformación que sirve para el mantenimiento de los servicios y tal. Si, por ejemplo, quisiéramos tumbar todo nuestro despliegue, pues lo podríamos hacer haciendo referencia a todas las cosas que tengan como label app guestbook, pues lo quiero borrar o quiero hacer algo con ello. Bueno, esto sería un poco un ejemplo de cómo trabajaríamos con kube-proxy. O sea, estamos exponiendo un nodo, puede llegar una petición, entra al servicio A dentro de la capa de kube-proxy de nuestro clúster y este servicio A tiene un pod objetivo, que es hacia donde se distribuye la petición. Ese pod puede necesitar comunicarse a través de otro servicio interno con otro pod interno para poder dar la respuesta a posteriori. Bueno, es bastante sencillo con lo que acabamos de explicar y además luego lo vamos a ver un poco en la demo cómo funciona. Bueno, esto está muy bien. Vamos a ver un poco cómo funciona por dentro para que si en algún momento tenéis algún problema, pues a lo mejor os pueda sonar de dónde puede venir. Vamos a ver la capa de servicio. Bueno, perdón, quería decir, en la capa de servicio quiero reiterar que es una conexión que hay entre todo el clúster, o sea, todo lo que cae en la capa de servicio va a tener acceso a todo el clúster. Con lo cual, luego veremos que es muy útil porque no todo el clúster va a tener, no todos los nodos van a tener los pods que queremos. Pero sí que van a tener comunicación entre ellos a través de la capa de servicio, gracias a kube-proxy. Bueno, ¿cómo se comunican los contenedores? Hay diferentes tecnologías, no se ve muy bien esa, bueno, ahora os la explico. Hay diferentes tecnologías para comunicarlos, se puede utilizar OpenVSwitch, se puede utilizar, bueno, hay muchas formas de hacer SDN. Hemos elegido para la demo sobre todo Flannel porque es muy sencillo. Para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona, todos hemos montado alguna vez Docker y hemos visto que nos monta un bridge, el Docker 0, para que se puedan comunicar dentro de esa máquina todos los contenedores entre sí. Flannel lo que va a hacer es va a generar en tu máquina, en tu nodo, en cada uno de los nodos, una subnet, clase B por defecto creo que es, o sea, tienes redireccionamiento de sobra, y luego va a configurar Docker para que forme parte de esa subnet. Vale, muy bien. O sea, tenemos ese concepto, pero ¿y cómo se comunica Flannel entre sí con el resto de nodos? Bueno, pues es que Flannel consulta etcd cuál es la configuración de la red del clúster. Y sabiendo la configuración de la red del clúster ya puede entender hacia dónde tiene que enviar, hacia qué IPs, hacia qué nodos tiene que enviar las peticiones para cierta subnet, que es la otra red de Flannel que hay en el otro nodo. O sea, básicamente el funcionamiento sería este. O sea, tengo un Docker que quiere hacer una petición, se comunica con el Docker 0, con el bridge, que da la casualidad de que está en la subnet de Flannel. Flannel entiende hacia qué otra subnet de Flannel tiene que reenviar eso, y eso pues cae sobre el otro Docker 0, que ya lo distribuye hacia el contenedor adecuado. Vale, tenemos el scheduler.
que se encarga, porque se lo hemos pedido y porque nos viene bien, de distribuir todos nuestros contenedores en el nodo de una forma más o menos inteligente, en la que se tienen en cuenta temas de antiafinidad para que trate de no ubicar el mismo contenedor o varias réplicas en el mismo nodo. También tiene en cuenta la carga que tienen los nodos, etc. El problema es que no es previsible, por ejemplo, saber qué IP van a tener los pods que estamos desplegando, porque dependerá de en qué subnet de Flanel van a caer. Entonces, bueno, podemos ir descartando que la comunicación entre pods sea por IP. Hay dos estrategias recomendadas. Variables de entorno. Cuando tú generas un servicio, toda la información de ese servicio se va a inyectar a los pods que se van creando como variables de entorno, para que sepan a dónde tienen que enviar la información cada vez que quieran acceder a ese servicio. Esto tiene un pequeño contra, y es que todos los pods que se hayan creado antes de crear ese servicio no tendrán esas variables de entorno, entonces tienes que tener cuidado con el orden con el que lo hagas. Pero bueno, la opción más recomendable es la del DNS. Configurar un servicio de DNS es bastante sencillo, y esto te va a permitir el poder tener acceso a los servicios simplemente poniendo el nombre. Quiero llegar al servicio de frontend, pues pongo frontend y va a resolver por DNS y vas a poder llegar. Vale, este sería un ejemplo tonto, ¿no?, del funcionamiento. Llega una petición. Tenemos un Nginx que va a hacer peticiones al WordPress para servir contenidos, y llega una petición por un puerto que estamos exponiendo, en cualquier nodo. Cae, entra en el servicio adecuado que lo envía al Nginx. Nginx entiende que tiene que comunicarse con el WordPress, así que pide acceder al servicio de WordPress, cae en la capa de servicio, el servicio entiende que en ese nodo no está el pod de WordPress adecuado, así que lo reenvía hacia un nodo en el que sí, y luego es el camino inverso desde el WordPress hasta que damos la salida. Bueno, vamos a ver sobre un clúster que monté hace un par de días, un poco cómo funciona todo esto desde la consola. Bueno. El comando que vamos a usar en la consola, antes era kubectl, si mal no recuerdo, ahora sobre todo se utiliza kubectl, yo utilizo kubectl. Entonces, vamos a ver los nodos que tenemos. Vemos que ahí tenemos 3 nodos configurados. Este es un clúster en el que está un máster y 3 nodos configurados. Vamos a ver que efectivamente no hay pods, para que veáis que partimos de una configuración limpia. Vale, no hay pods. Habrá pods en otros namespace, porque estos los segmentamos por namespace, y de hecho es la forma recomendable si vais a distribuir vuestros proyectos, que cada proyecto tenga su propio namespace para que no se puedan ver entre ellos ni machacar sin querer. En plan, bueno, voy a pulirme todo lo que tengo levantado, y de repente no se pulan otros proyectos. Entonces vamos a ver los namespace que hay, que veréis que están los internos de sistema y el default. Vale, kubesystem es el namespace que se utiliza para distribuir cosas como los DNS y NAWI, etcétera, los servicios que serían del clúster. Bueno, voy a desplegar primero un contenedor que luego nos va a ser de utilidad, que es el BusyBox. No sé si habéis trasteado con él, pero vamos, es una imagen de Docker que tiene un sistema operativo, creo que hace un from al pin, es súper ligero, y lo que nos va a permitir pues, son algunas herramientas como NSLookup y demás, pues, para ver que efectivamente nuestro servicio de DNS resuelve y que lo hace correctamente. Entonces, bueno, ¿cómo desplegamos? Tenemos aquí un YAML de BusyBox, lo único que tengo que hacer es un kubectl. Bueno, de hecho, voy a hacer un cat primero del YAML para que veáis lo sencillo que es. O sea, solo tengo que decir que la imagen es BusyBox, él va a buscar en el Docker Hub, va a hacer un pull de esa imagen en alguno de los nodos, en el que el scheduler entienda que es más adecuado hacer el despliegue. Y bueno, hemos puesto ahí unos límites de CPU y tal, que no debería llegar jamás. Y vamos a hacer el despliegue. Especificamos el archivo que vamos a utilizar como configuración. Ahí nos dice que se está creando.
y vemos que efectivamente tenemos un contenedor de BusyBox funcionando. Bueno, vamos ahora a hacer un despliegue, porque os quiero explicar un poco lo de los deployments que os he comentado antes, cómo podemos hacer las actualizaciones, porque esto es interesante, que siempre vamos a querer hacer una actualización de las imágenes que tenemos corriendo, pues porque a lo mejor nuestro equipo de desarrollo pues, ha conseguido generar una nueva imagen, que es la que queremos desplegar. Pero no queremos que sea muy traumático, solo queremos eso, hacer una actualización de nuestro despliegue. Entonces vamos a ver que ¿qué hay en la configuración de un simple Nginx? Espera, no se ve bien. Ah, sí. ¿Lo leéis bien, verdad? ¿O queréis que haga más zoom? Ah, bien, vale. Entonces, podéis ver aquí que hay una imagen de Nginx de 191. De hecho, sí, 191. Vamos a hacer el despliegue, luego vamos a decirle que actualice, la tengo ahí comentada, una imagen de Nginx de 179 y vamos a ver cómo se hace la actualización y luego vamos a intentar hacerlo fallar. Entonces, básicamente, volvemos qctl, create-f del archivo que tenemos y vamos a poner este flag de record para que nos mantenga, para que nos informe un poco de cuál ha sido el estado y todos los cambios que ha habido en este deployment. Lo creamos, vamos a ver que efectivamente está. Vale. Tal y como habéis visto, le estábamos pidiendo que pusiera 3 réplicas, ha puesto 3 réplicas. Como ahora mismo nuestro clúster debe estar bastante ligero, lo suyo es que el scheduler haya distribuido las 3 réplicas en los 3 nodos que hemos visto antes. También, como esto es una demo, lo suyo es que el scheduler me deje mal y haya distribuido todos los pods en el mismo nodo del clúster. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ha quedado la cosa. Vale, bueno, hemos tenido suerte. Podéis ver que los ha distribuido en cada uno de los nodos del clúster que hemos visto antes. De hecho, ahí tenéis los 3 nodos para que podáis comparar y efectivamente están en los 3 nodos del clúster. Bueno, vamos a ver un poquito dentro de uno de los contenedores, pues vamos a ver que efectivamente es la imagen que le hemos dicho que se descargue. Solo hay que hacer un describir de ese pod. Vamos a ver. Vale. Y ahí tenemos que efectivamente la imagen, si lo veis ahí, es la 191. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a actualizar esto. Vamos a cambiar la configuración de nuestro archivo. ¿Vale? Y donde ponía 191, vamos a poner la otra. Vale. Y ahora voy a ver un momento, porque esto me hizo una chuleta, porque no estoy tan acostumbrado a hacerlo, y fui previsor. Vale. Vale, esto me va a servir para luego. Ahora vamos a aplicar los cambios. Apply, -f. Vale. Se ha reconfigurado. Vamos a ver un poco cómo está funcionando esto. Bueno, lo que pasa es que es una imagen rápida, es una imagen muy sencilla y seguramente ya haya llevado haya llegado a cabo todos los cambios que le hemos pedido. De hecho, habéis visto, estos son los replicaset que hemos comentado antes. Ha dejado el replicaset antiguo, ese que veis que tiene una edad de 2 minutos, lo ha dejado a 0, o sea, ha pedido que todas las réplicas pasen a 0, y el otro ha pedido que todas las réplicas pasen a 3. Vamos a ver que efectivamente los pods, los nuevos pods, la imagen que tiene es diferente. Y como veis aquí, efectivamente, la imagen ha cambiado. Es una pena porque como no tenemos carga, tampoco le podemos decir, bueno, hazlo despacito, pero habréis visto que primero tira una de
de los pods que estaban levantados, levanta uno del nuevo y poco a poco va haciéndolo para que no haya pérdida de servicio. Esto siempre es bastante interesante. Bueno, ahora vamos a hacerlo mal. Vamos, por ejemplo, a pedirle que la nueva imagen que se descargue pues sea una imagen que no existe. Aplicamos los cambios. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, lo que debería ocurrir es que se diese cuenta de que hay como lo hace de una en una, la primera va a fallar y debería empezar a considerar que ahí tiene que parar. Vale, efectivamente, como veis ahí, uno de los contenedores del anterior que sí que estaba funcionando lo ha parado para levantar otros, ha empezado a levantar dos y hay un error en el pool de la imagen. O sea, si intentamos mirar qué es lo que está haciendo el pool, bueno, vamos a hacer un describe para que veáis cómo es el error que da, porque es bastante fácil de ver. Bastante fácil de identificar. Vale, has metido la pata, estás tratando de bajarte una imagen que no... Sería algo parecido también si estuviésemos tratando de bajarnos una imagen de un registry interno que no hemos configurado en nuestros pods. Lo digo para que lo sepáis porque os va a ocurrir seguro. Vale, hemos metido la pata, ¿cómo lo echamos para atrás? Para eso era la plantilla que tenía yo aquí. Bueno, primero vamos a ver... Bueno, esto es muy interesante. Lo que pasa es que yo con la sintaxis soy horrible y por eso tengo que hacer uso de chuletas. Vamos a ver los cambios que hemos realizado. Vemos que tenemos 3 revisiones diferentes y bueno, básicamente hemos hecho cambios aplicados sobre el archivo de configuración. Si el archivo de configuración lo tenemos como deberíamos, almacenado en Git, por ejemplo, podríamos ahora ver en Git cuáles han sido los 3 cambios que han ocurrido en nuestro archivo de configuración y así poder entender dónde está el problema. Si, por ejemplo, queremos ver la revisión, una de las revisiones, algo más de información sobre qué ha ocurrido en esa revisión, bueno, pues lo tenemos ahí. Es un poco de la información de lo que le pusimos. De hecho, si queremos hacer un poco la diferencia, podemos ver que en la tercera revisión efectivamente lo que ha cambiado es la imagen y veríamos que ahí está el error. Entonces, ¿cómo volvemos para atrás? Bueno, pues lo único que tenemos que decir es el undo y vamos a hacerlo hacia la revisión 2, que es en la que teníamos, tal y como hemos visto en la información, la imagen de 1.7.9. Y ahora, bueno, pues ya tenemos otra vez nuestros 3 contenedores y están funcionando. Y en todo este proceso en el que hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hemos trasteado con todo esto, no ha habido pérdida de servicio. Bueno, vamos a pasar ahora de esto y vamos a hacer un ejemplo un poco más real. Voy a borrar lo que acabamos de desplegar. Bueno, el borrado es tan sencillo un poco como crear. O sea, en vez de create -f, dices delete -f y le pasas otra vez el archivo. Bueno, ya pensaba que iba a dar un efecto demo, pero se lo está guardando para el petardazo final, ya veréis. Vamos a ver que efectivamente... Vale, solo nos queda el BussyBox, que lo vamos a utilizar luego en el próximo ejemplo para ver un poco cómo es esto, cómo es el funcionamiento que os comentaba. Vamos a utilizar un ejemplo, porque un ejemplo de la web de Kubernetes, que además lo vais a poder reproducir en casa cuando queréis trastear, así que os sonará familiar. Es una serie de frontends con una pequeña caja de texto en donde vas a poder enviar información que va a persistir en un Redis, en un clúster de Redis, con lo cual lo que vamos a hacer es levantar una serie de frontends con un clúster de Redis y con unos servicios para primero poder llegar a los frontends desde fuera
y segundo, que los frontends se puedan comunicar internamente con el Redis. Vale. Como está todo, bueno, os voy a enseñar la carpeta primero para que veáis cómo está distribuido todos los archivos de configuración. Vale. Podéis ver que ahí tenemos una serie de YAMLs, pues los correspondientes tanto al deployment como a la parte de servicio. Entonces, con decirle, despliégame todo lo que hay en esa carpeta, directamente lo va a desplegar. Como podría ser una cosa a tener en cuenta, el hecho de exponer un puerto de cada uno de los nodos del clúster te avisa aquí claramente qué se está haciendo, para que lo tengas en cuenta. No vaya a ser que sea un servicio un servicio heredado de otro despliegue, o de otro proyecto, o que ya no te acuerdes y estés desplegando algo que no deberías. Vale, entonces, vamos a ver todos los pods que tenemos funcionando, que son los que acabamos de desplegar. Tened en cuenta que esto normalmente no es tan rápido cuando haces el primer despliegue. Lo que pasa es que esto ya lo traigo probado. Entonces, todos los nodos ya tienen las imágenes de Docker correspondientes a estos pods. Si haces un primer despliegue, lo normal es que tenga primero que hacer el pull de todas las imágenes y entonces tarde un rato. Vale, tenemos 3 frontends que, si el scheduler no me trolea, estarán distribuidos por todos los nodos. Vamos a verlo. Mira. Ah, sí, están distribuidos. Me había confundido con el primero. Efectivamente, están distribuidos en los 3 nodos. Entonces, como estamos exponiendo ese puerto, se supone que ya debería poder acceder a esa página que hemos levantado en una de estas IPs, por ejemplo. La 12. Venga. Vamos aquí. Voy a quitar esto. Efectivamente, este es el puerto. Vale, aquí tenemos. Esto solo va a almacenar los mensajes que ponga, así que Google Developer Group Submit. ¿Vale? Se queda ahí almacenado. Perfecto, parece que funciona. Vamos a hacer una prueba de downscale, ¿vale? Para pedirle a ese réplica set que en vez de tener 3 réplicas del frontend tenga 2. Y vamos a ver que efectivamente en el nodo en el que ha desaparecido el contenedor. Vale, estos son 2 o 3 minutos. Vale, es enseñar esto y ya termino. Ya os libréis de mí. Vamos a ver que efectivamente en el nodo en el que no está ese contenedor, vamos a atacar al nodo y aunque no esté ese contenedor, va a distribuirlo en la capa de servicio y va a llegar a donde tiene que llegar. Y luego nos lo pulimos todo y vas a ver que de verdad es esto y no es una página web que está montada en un servidor de mi casa y que de verdad está funcionando. Vamos a ver. El réplica set se llama frontend, así que bueno. Y le decimos que queremos 2 réplicas. ¿O no? Perdón. Y le decimos al deployment que queremos 2 réplicas. Ha escalado, así que debería haber ya solo 2, efectivamente. Se ha quitado el de la 120. Vamos a hacer a 120. Opa. Y efectivamente sigue entrando. Como veis, está almacenado en nuestro Redis, con lo que podéis entender que efectivamente toda la parte del servicio de Redis y el ataque de Redis está funcionando. Podemos ver que funciona. Vale, todo perfecto. Venga, vamos a tumbar todo lo que hemos hecho. Vamos a ver que efectivamente esto no es una máquina que tengo en casa. Pues la forma fácil es un delete. Diciéndole, bórrame todo lo que esté configurado dentro de esta carpeta. Vamos a ver que efectivamente, bueno, ahí veis los pods están terminando. ¿Vale?
Y bueno, vamos a ver, esto es la prueba de fuego. Aquí es donde me tiene que trolear y quedarse todo en cookies, caché, etc. Ah, mira, la página no está disponible, así que parece que efectivamente no era algo que tengo ahí montado en casa. Bueno, y básicamente eso es todo. O sea, por favor, un aplauso para la recepción. O sea, desde ahí no sé, pero desde aquí ha sido impresionante. Vale, mi pregunta es sencilla. Cuando has hecho el downgrade para la versión que ha fallado y has vuelto a la versión funcional, ¿el YAML se ha modificado o el YAML se ha quedado con la versión 14. No sé cuánto que hemos puesto? Vale, no, el YAML no se ha modificado, hace trampas, porque los réplicas set te los va dejando. Simplemente le dice a los réplicas que tiene que tener 0 réplicas el que no estés usando en ese momento. Entonces, cuando tienes que hacer el downgrade, solo levanta el réplica set correcto y los otros los tumba. Vale, muchas gracias. Nada. Pero tíraselo, hombre, tíraselo. A ver, algo normal en Docker es que tengas que sobreescribir, por ejemplo, el archivo de configuración le añades un Docker file. ¿Es posible hacer eso con los deployments o solo funciona con registries? Yo no lo he intentado. O sea, si te soy sincero, yo tengo un registry interno siempre y suelo trabajar con eso. Entonces, normalmente lo más fácil es, hago mi cambio, subo el registry y me hago el cambio aquí. A lo mejor es por metodología, pero no he tenido esa necesidad. No lo siento, no te puedo responder más allá. ¿A quién se lo tiro? Que lo quiero tirar. ¿Nada más? Bueno, pues nada, estaré por aquí de todas formas, así que si luego se os ocurre algo, me atacáis por ahí por el pasillo y ya está. Muchas gracias.